es lo que es. ¿Ya? ¿Puedo saludar a mi invitado? Flor, antes que salude al invitado, Santo Dios. la aeronave del presidente electo no ha despegado todavía del aeropuerto de Albrook debido a la neblina, por lo que se ha retrasado el recorrido hacia la provincia de Darién. Déjeme decirle, ¿el presidente está llevando periodistas en la aeronave Tengo que para el confirmarle, recorrido? tengo que confirmarle si van en la misma aeronave, pero hay periodistas que van al recorrido que va a hacer el presidente electo Sí. desde Albrook. Por el Pero si momento, están allá, no Sí, está correcto. Jorge. sí, Jorge me comentó que iban en bus. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya está conectado nuestro siguiente invitado. Ya puedo saludarlo. Así es, señorita. Don René Quevedo, consultor laboral, está con nosotros una vez más. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días, Edwin. Buenos días, panel. Hay preocupación por acá, don René, porque este incremento en el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas en Panamá ha inquietado sobre todo a los empresarios que tienen que ver con negocios donde se vende bebidas alcohólicas. Cuéntenos cuáles son las implicaciones que tiene este incremento en el sector económico empresarial del país. Sí, a ver, bueno, creo que como reflexión general, tenemos un problema gravísimo de consumo. Tenemos una crisis de liquidez severa que se ha manifestado en una contracción muy fuerte del consumo y ponemos un impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. Los impuestos al consumo los paga el consumidor. Así que me parece, primero, sin quitarle el mérito a la necesidad que tienen los jubilados de ese beneficio, mucho más. El financiamiento me parece, es más, totalmente alado por los cabellos. Es decir, tenemos un problema severo de consumo, tenemos una fuerte contracción de la liquidez. Nos acabamos de enterar de que el gobierno le debe, que se sepa, 1.000 y tantos millones de dólares, es una figura que todavía no se sabe, a los proveedores y no hay con qué pagarles. ¿Okay? Aparte de esto, ya acabamos de ver, los restaurantes están citando reducciones de ventas de 30 y 40% menos que el año pasado. Es decir, entonces creo que desde ese punto de vista, y aparte de esto, lamentablemente, esto, insisto, reiterando de que efectivamente los jubilados necesitan ese beneficio, el financiamiento, o sea, hay que replantear el financiamiento. Lo más interesante, y ahora que los escucho hablar de la Asamblea, estamos planteando ¿cómo se llama? Este mecanismo de financiamiento impuesto al consumo cuando tenemos un problema gravísimo del consumo al punto tal de que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Pero al mismo tiempo, el presupuesto de la Asamblea pasó de 150 millones de dólares en la vigencia fiscal del 2024, que está en la Gaceta, a 240 millones. Explíqueme cómo se come eso. Es decir, Pero, doctor Quevedo, a ver, el tema que surge no es el impuesto en sí para generar un nuevo subsidio, porque aquí lo que estamos dando es un nuevo subsidio, una bonificación a los jubilados, y eso lo estamos dando porque la platica no alcanza. sí. Entonces, la consulta es, ¿para usted es un error que se haya únicamente enfocado este impuesto en un solo rubro? Digamos, Absolutamente. o sea, Insisto, hubiese sido mucho más inteligente y más pragmático hacer una división de rubros a la hora de generar un impuesto al consumo. hacer un análisis costo-beneficio, hacer un análisis del impacto. ¿Por qué? Porque obviamente, insisto, no puede, un solo, es más, se habla de que la industria de bebidas alcohólicas creció. Eso es mentira. Es decir, creció la producción nacional, pero la importación se redujo. Hubo una contracción neta. Las bebidas importadas se redujeron en 30%. O sea, el efecto neto es una contracción de esa industria en 7%. Sí, se tiene que hacer un análisis, insisto, integral. Primero, no puede ser un solo sector que cargue. El tema de los jubilados es mucho más complejo que un impuesto al consumo. Es decir, tenemos una severa crisis de liquidez
tenemos una severa, el programa de IBM no se va a resolver con esto. Parte del problema que tenemos, aparte de la debacle financiera, es que tenemos una explosión de informalidad. Si nosotros no generamos confianza en el sector privado, no habrá generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, la caja del Seguro Social no existe, hagamos lo que hagamos. Entonces, creo que en ese sentido, me parece que eso es una medida estrictamente populista, si me preguntan a mí, a última hora, ¿okay? Insisto, a nosotros nos quitaron el grado de inversión por la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista. Y eso está en el informe de Fitch. Y eso lo había dicho The Economist desde 2020. Entonces creo que efectivamente tenemos que analizar realmente el impacto de todo esto. Yo creo que es un sector que está bastante golpeado. No olvidemos que el comercio es el mayor generador de empleo en el país. Y 2 de cada 3 trabajadores son informales o trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, esto tiene un impacto importante, pero insisto, aparte, digamos, sin quitarle el mérito a la necesidad del beneficio, creo que se tiene que analizar las fuentes de financiamiento. Es decir, eso es una medida estrictamente populista sin ningún tipo de sentido o sustento técnico. Entonces, creo que efectivamente se tiene que analizar todas las posibilidades, todos los análisis, y buscar realmente algo sostenible, porque eso no es sostenible ni alcanza, por ejemplo, porque, por ejemplo, excluye a los jubilados después de que son jubilados después de la sanción de la ley. Nosotros estamos generando 26,000 nuevos jubilados y pensionados por año, ¿ok? Es decir, eso es 3 veces más de lo que generábamos entre el 2019, entre 2009 y el 2019, que eran 9,000. Entonces, yo diría, digamos, analizar esto fríamente, la búsqueda de consenso y sostenibilidad. El tema es sostenibilidad. Y la sostenibilidad yo se la voy a dar en la medida de que las fuentes de financiamiento sean sostenibles en el tiempo. Entonces, porque básicamente esto va a generar una reducción del consumo, que ya está mal, que ya está complicado. Insisto, y tampoco cubre la totalidad del bono, ¿no? Y insisto, y sí tenemos que buscarle la solución a los jubilados porque sí, definitivamente necesitan ese bono. El incremento del costo de la vida es terrible, ¿no? El problema, René, estando de acuerdo, por supuesto, con ustedes, que hay que buscarle solución a estos ingresos de los jubilados que no son suficientes para poder tener una vida digna, como decía la candidata en aquella época. Es que este incremento no tiene ningún sentido cuando no logra alcanzar la cifra mágica, y entonces el Estado, o sea, entra un ingreso por el impuesto, pero ahora el Estado se tiene que meter la mano en el bolsillo igual para poder llegar al número que quiere. Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa, los impuestos al consumo los paga el consumidor. O sea, ya por una simple lógica. Entonces, creo que definitivamente eso no tiene ningún sentido. Cuando tenemos un grave problema de contracción del consumo, si no hay consumo, no hay venta, si no hay venta, no hay empleo. Entonces, yo creo que, insisto, es el perro mordiéndose la cola. Busquemos un mecanismo de financiamiento más adecuado, más sostenible. El beneficio, insisto, creo que se debe mantener y cuidado si no se puede mejorar, pero obviamente tenemos que encarar una realidad. No va a haber este año los ingresos de la mina, los 375 millones, tampoco va a haber, el canal va a estar aportando 700 millones de dólares menos al fisco debido a la sequía, que a Dios gracias está mejorando, y tenemos un severo problema de finanzas, tenemos un problema matemático con las reservas del IBM, así que creo que tenemos que buscar soluciones sostenibles y esa sería realmente mi reflexión. Digamos, que se sienten a conversar y miren costo-beneficio desde el punto de vista de la sostenibilidad de la solución. Don René, recién aprobada la ley, aquí discutíamos el tema y yo creo que Gonzalo era el que decía que eso pudiera afectar el turismo, porque los turistas van a venir y viendo que los precios están tan elevados, quizás no van a consumir ese tipo de bebidas. El profe decía que no, para nada. Usted que, no sé, analiza, estudia el mercado, ¿cómo ve el tema del turismo? ¿Afectaría realmente esta medida a la gente que viene a visitarnos? Por la manera como está configurada, ¿okay? Es en función del grado alcohólico. ¿Okay? Entonces, insisto, ¿no? Va a tener un impacto
en un sector que está sumamente golpeado. Y una cuestión muy importante, que se habla de que somos un país turístico. No somos un país turístico. 62% de los empleos en el turismo son informales. Y quienes ganan salario ganan $634 mensuales, que es $100 menos que el salario promedio en la economía. Aparte de esto, el sistema bancario no financia proyectos turísticos y el turismo captó 2% de la inversión extranjera que llegó al país mientras tuvimos grado de inversión. El turismo necesita ayuda, necesita coherencia y obviamente, y no es ningún secreto de que somos un país caro. Entonces, creo que es importante porque tenemos mucha competencia. Tenemos que definitivamente atraer más inversionistas, más turistas, sobre todo extranjeros. Y sí impacta, ¿no? Definitivamente, no es el único tema, ¿no? Vamos a estar claros, ¿no? O sea, la gente no es que va a dejar de venir porque la cerveza es más cara. Hay una cantidad de elementos como servicios públicos, basura, etcétera, etcétera. Pero sí, es un conjunto de cosas y volvemos al tema, ¿no? Esto hay que analizarlo desde el punto de vista de su impacto sobre la economía y sobre su impacto en el empleo, porque al final del día, el que haya más o menos venta impacta directamente el empleo en un sector que ya está reportando 30-40% menos ventas, según la Asociación de Restaurantes y Fines de Panamá, que el año pasado, y definitivamente se está hablando de reducciones de personal y ya las está viendo, porque hay una crisis de chen-chen en la economía y definitivamente, si no hay confianza no habrá chen-chen. Y ahí está el dolor de cabeza, René. El chen-chen prometido. Sí, a mí yo creo que a mí me llama mucho la atención las reacciones que está viendo, ¿no? El presidente todavía no se ha montado en el burro y ya lo están criticando. Y inclusive como dijo que no había chen-chen, entonces mucha gente que está diciendo que él mintió. O sea, de alguna manera la gente pensó que el presidente iba a decir, bueno, fuimos al MEF y encontramos el colchón debajo del cual estaba el chen-chen que vamos a repartir. Por Dios, el chen-chen tiene que venir de la economía, ¿ok? Por cada dólar que invierte el gobierno en la economía, el sector privado invierte 5 o 6. Entonces, el tema está en que no hay confianza para invertir. Inclusive los financiamientos bancarios al sector productivo en los 4 primeros meses van 1.274 millones menos que en el mismo periodo del 2019. Menos gente pidiendo préstamos, menos plata en la calle para pagar cosas, para contratar, para comprar. Y ahora pues nos enfrentamos a que, de acuerdo a lo que hemos visto, la asociación bancaria pues ha planteado de que hoy somos un país más riesgoso que hace un año y eso ya lo estamos viendo en incrementos importantes en las tasas de interés y el endurecimiento de los requisitos para el otorgamiento de créditos. Entonces creo que es un tema que tenemos que enfrentar. Hay que transmitir confianza. Si no hay confianza, no hay inversión privada, no habrá inversión privada. Y el primer paso es la confianza, pero la confianza es un sentimiento. El Claro, es un hecho. a ver, señor Quevedo, yo quisiera preguntarle, porque la gente dice, bueno, sí, este es un impuesto, nos va a afectar en el bolsillo. ¿Cuánto nos va a afectar? O sea, ¿cuánto pudiese subir el costo? Obviamente usted no maneja eso, porque no no hace parte de la industria licorera de Panamá, pero ¿el aumento pudiese ser significativo o simplemente estamos hablando de centavos? No, yo creo que va a ser importante. A ver, cuando uno está en el hospital en coma, ¿ok? Cualquier estornudo, ¿okay? Cualquier resfriadito me puede agravar la situación. El problema es que en esta industria, como en todo el comercio, es una cadena. Es decir, una cadena de cada quien le va agregando un margen. Y no olvidemos que tenemos que pagar también ITBMS. Es decir, estamos hablando de una cadena. No sé cuánto va a ser, obviamente, pero creo que va a ser significativo en un momento donde ya tenemos un país caro, que ya tenemos insisto, esto no se trata de buenos versus malos, esto no se trata de calle arriba y calle abajo. Miremos números, lo que no se mide no existe. Entonces creo que hemos estado apelando mucho, y yo siempre utilizo, uno de los resultados de la prueba PISA del 2018 y también del 2008 y probablemente de esta también, es que solamente uno de cada 100 jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces, nosotros construimos narrativas de satanización, descalificación y victimización en base a opiniones, eslogan y consignas.
no en base a data. Entonces creo que en ese sentido, miremos el impacto. Estas cosas, sí va a haber un impacto, no puedo decir exactamente cuánto va a ser, porque claro, obviamente habrá quien le suba más de la cuenta, pero ¿por qué? Volvemos al tema, ¿por qué, digamos, empeñarnos en ponerle un impuesto al consumo cuando la grave enfermedad de la que sufre la economía panameña y el panameño es un problema de consumo? Entonces, creo que es un tema de apelar a la razón, y aparte de darle sostenibilidad a este tema. Si no hay consumo, no habrá ventas ni habrá empleo. Entonces, ¿qué perspectivas es? ¿Esto va a aumentar el consumo? No, va a reducir el consumo. Entonces, creo que es cuestión de sentido común. Miremos la cifra con el mayor de los respetos a los jubilados. Creo que se quiere mantener ese beneficio y yo estoy totalmente de acuerdo, pero busquemos, es un tema interno de cómo buscar los mecanismos de financiamiento que le den sostenibilidad a la medida. Bueno, entonces, lo único lamentable de esta historia es que ya esto es un hecho cumplido. Sí, 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 bueno, es que volvemos, ¿no? O sea, lamentablemente se toman decisiones, más bien, yo no puedo satisfacer a un grupo, a un sector de la población a expensas de otro. ¿Okay? Entonces, máxime, cuando nuestro gran problema es que tenemos un Estado intervencionista. Nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Es decir, este gobierno, por lo menos hasta agosto, aquí se perdieron 20.000 asalariados del sector privado, muchos en el comercio, ¿okay? Pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestra economía, nosotros somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Tenemos una planilla sobredimensionada, tenemos a un sector privado ahogado en burocracia que solo alimenta una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria y crea las oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la cobradera de coimas, que es el principal elemento que ahuyenta la confianza en el clima para la inversión privada. Entonces creo que tenemos que, este es un país de todos, tenemos que construir entre todos, pero no es un tema de buenos y malos. Nosotros ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada tan exitosa, que solo generamos informales y funcionarios. Como decían hace algunos años, vamos bien. Es decir, señores, nuestra economía no genera empleo formal porque no hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. O sea, y lo que va a generar el chen es la economía, no es el gobierno. Entonces, es cuestión, digamos, de poner las cosas en perspectiva, más razón que pasión, y miremos cifras. Lo que no se mide no existe. Bueno, aquí le mandan un misil, René Quevedo. A ver. Dice, ¿por qué no le pregunta sobre estos datos de 2023? Dato mata cuento, dice. Entonces, es una indicadores económicos y es una hoja de, yo no sé cómo se llama esto. Dice, evolución de los indicadores económicos 2019 al 2023. PIB nominal, 2019, 69.722. 2020 bajó a 57.087. 2021 subió a 67.407. 2022 a 76.523. Y 2023 a 83.380. Fuente INEC. No sé cuál es. Que la tasa de crecimiento tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo. Obviamente tuvimos una masacre, perdimos 407.000 empleos, fuente INEC, ¿okay? Así que obviamente tuvimos, nosotros 70% de los empleos de Panamá son presenciales y Panamá adoptó la política de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica. Bueno, la cuarta peor contracción económica en el mundo en el 2020. René, en esta hoja me pone tasa de crecimiento del PIB, 3.61% 2019, en el medio pandemia, 2020 menos 18.12%, 2021 18.08%, 2022 13.52%, 2023 8.96%, tasa de crecimiento. Y la relación deuda-PIB, 44.5% en el 2019, 64.7% 2020, 60.1% 2021, 57.9% 2022, 56.4% 2020. Fuente del INEC. La desocupación
estaba en 7.4 en 2019, aumentó en el 2020 18.1, 11.8 el siguiente año, 10.3 el segundo año, y ya de 2023 volvió a 7 puntos. Sí, bueno, a ver, el crecimiento del PIB en el primer trimestre fue 1.7% versus 7% el año pasado. El desempleo bajó porque aumentaron los informales y funcionarios. Repito las cifras. Perdimos 20.000 asalariados del sector privado, agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Cambio y fuera. Ahí está la reducción del desempleo. Nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Y sí, tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo, es decir, tuvimos un choque, estuvimos en coma, ¿ok? Y nos hemos venido recuperando, hemos venido caminando y ahora estamos corriendo. Pero insisto, relativo a la prepandemia, estamos, el PIB y la población ocupada están por encima de la prepandemia, pero estamos generando 30% menos empleos formales que antes de la pandemia. Hoy, entre enero y abril del 2024, Mitradel tramitó 23.000 nuevos contratos laborales por mes, 75% de ellos temporales, que en el mismo periodo del 2019 eran 33.600. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un problema gravísimo. Nuestro problema, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Entonces, mientras no haya confianza para invertir en el país, mientras no haya confianza de que hay reglas claras, seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Yo creo que la matemática y fuente INEC, o sea, para que estemos claros, ¿no? O sea, que definitivamente las cifras son, lo que no se mide no existe y la evidencia es brutalmente clara. Bueno, René, como siempre, muy agradecido de que nos ayudes siempre a poder entender estos temas un poco densos, pero que son parte de nuestra realidad. Así es, así es. Yo creo que es importante como reflexión. Estamos en una época complicada donde se apela mucho a la emoción. Yo no sé cuál es el problema, pero sí sé quién es el culpable. Es decir, esta tendencia a buscar culpables más que soluciones a problemas que no entendemos, lamentablemente nos lleva a este tipo de situaciones que estamos Tiene buscando. una curiosidad que me ha generado escuchándote. A mí me ha llamado la atención y lo he comentado aquí con los oyentes. El sector privado panameño, incluso el internacional, no solamente el de capital nacional, Sí. lo veo muy entusiasmado y muy casi que, como dicen los militares, cuadrados con el discurso y la acción del presidente electo José Raúl Mulino. Sí. Eso te genera una expectativa más allá del entusiasmo de decir, oye, qué bueno, sí, estamos de acuerdo, presidente, echa para adelante. ¿Te genera alguna expectativa? Sí, sí, y a mí me preocupa dentro de todo esto, y qué bueno que me tocas el tema, me preocupa el que no se sepa cuál es la situación real de las finanzas públicas, me aterra. ¿Por qué? Porque estamos creando expectativas no necesariamente realistas. Bueno, nos acabamos de enterar de que no hay plata para pagarle a los proveedores y que inclusive que hubo 5 ministerios que se embarcaron en proyectos en el 2024 sin partida. Entonces, sí, me parece bien porque la confianza precede el chenchen, pero como digo yo, la confianza es un sentimiento, el chenchen es un hecho. La primera prioridad, yo veo esto en 3 escenarios, hay un problema gravísimo de liquidez. ¿Okay? Uno, hay que pagar a los proveedores, o sea, ahí estamos hablando de, no sé las cifras, pero 1.000 millones y no hay plata para pagarles. Primer tema, yo creo que el sector bancario va a haber que buscar algún mecanismo para poder inyectar esa liquidez. La banca está líquida. El segundo escenario que lo veo más al tipo 18 meses es que los financiamientos bancarios al sector productivo están 1.274 millones menos que en el año pasado. Los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía, pero tiene que haber confianza. Si yo no confío que me va a ir bien un negocio, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. ¿Okay? Yo veo, digamos, un poco en mediano plazo. Y el problema más grande que tenemos, y bueno, acabamos de ver el informe del Fondo Monetario de ayer, es el colapso que ha habido con los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones de dólares, que fueron 31% menos de lo que entró en el 2022, que fueron 2.900, pero fue prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900, y menos de la mitad de lo que entró en ese periodo 2014-2019, que fueron 4.400 dólares anuales. ¿Okay?
4.400 millones. Entonces, ahí es donde está el gran reto, cómo nosotros, después del fiasco minero, convencer a inversionistas, digamos, importantes de que somos un país predecible en materia de inversión extranjera. Pero volvemos al tema, ¿qué gobierno puede prometer seguridad jurídica si es incapaz de abrir la calle? Entonces creo que son temas que tenemos que abordar. El tema de la gobernabilidad va a ser el gran reto y por eso nos quitaron el grado de inversión, fundamentalmente, aparte de que obviamente perdimos el empleo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, pero la novedad del informe de Fitch es que plantea, debido a todo lo que pasó en noviembre pasado, plantea la gobernabilidad como un factor de riesgo crediticio. Eso es un elemento nuevo. Así que yo creo que el gran reto del presidente Mulino es mantener el país en paz y conciliar y buscar, digamos, tirar puentes con estos grupos que, bueno, tienen su propia agenda, etcétera, pero yo creo que va a ser el gran reto, ¿no? De cómo mantener el país en paz, cómo generar empleo, cómo atraer inversiones cuando hemos perdido esa imagen de país pro inversión extranjera, país pacífico, ¿no? Así que entre seguro social y mina. terrible, terrible. A mí me preocupa mucho el tema de la caja porque Dos grandes retos que tiene terrible, terrible, el porque no gobierno estamos de hablando Mulino. de un problema ideológico, estamos hablando de una realidad matemática. Así que, pero bueno, vamos a ver. Tenemos que todos apoyar al próximo gobierno porque definitivamente la situación está bastante complicada y esto no es un Es decir, no va a hacer a nada. ver, René, Sí. es importante esta aclaración en base a esta afirmación que acabas de hacer. Tenemos que apoyar al nuevo gobierno. Esta es una afirmación que hay que hacerla desprovisto de cualquier bandera política. Total. Es una afirmación que viene dada en función de que necesitamos que el país funcione. Sí, Más allá de nuestras diferencias políticas, que son absolutamente válidas en democracia. sí, Sino que necesitamos todos los panameños que el país funcione. Ahora, y por esas cosas del destino del gobierno, del equipo de gobierno, pues no lo hace bien, ni modo, habrá que cuestionar. sí, Y si lo hace bien, pues ayudar a empujar. sí. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Entonces creo que es Es importante. correcto. Es Así hora de mismo es. construir. Y esto tenemos que construirlo entre todos, ¿no? O sea, y yo hago un llamado porque, bueno, le demos la oportunidad al nuevo gobierno de plantear lo que vaya a plantear y verlo, digamos, y hacer, digamos, oposición constructiva, pero tenemos Así que es. construir el país. Listo. René, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la Muy invitación. bien. 8:31 minutos, señora Flor, joven Melissa, ¿por dónde anda? Aquí estamos. Calma, calma, calma. Aquí estamos, profesor. Estoy triste, Flor. ¿Por qué? No se ponga triste. Oiga, si esta ha sido una semana excelente para usted. Ganó Venezuela, Oye, Ganó sí, Panamá. ganó Ganó Panamá. Las ventas están Sí. bajas. Trump se Se va consolida. Flor. Trump. Para su gusto. Para su gusto, Trump se consolida. ¿Qué es eso? No, no pasa. No. ¿Trump no se consolida? Ay, por favor. No, sí, claro que sí. No. Sí, se consolida. Por supuesto. Frente a Biden, sí. Habrá que ver qué con Bueno, otro pues candidato. entonces, Bueno, pero es que el candidato oficial no es Biden. Allá también pasa de que el menos malo. Puede ser porque dentro el Partido Demócrata no tiene, digamos, generación de relevo importante, ¿no? Entonces pudiese ser el menos malo. no, pero un poco cerrar ese círculo, o sea, es que fíjate que a los gringos no le está pasando muchas cosas diferentes en materia política que lo que pasa en buenos países, en buena cantidad de países latinoamericanos, incluyendo Panamá. No ves generación de relevo. No hay. Sí. ¿No la ves? No En el caso de Panamá, 2029. Dice, oye, pero ¿cómo vas a hablar de 2029 si ni siquiera comenzó el quinquenio de Mulino? Bueno, pero es que eso va a ocurrir. Y no me diga que la generación de relevo de Juan Diego Vázquez, pues Juan Diego Vázquez no puede ser candidato a la presidencia. Sí. ¿Quién no es Juan Diego? ¿Quién es el que viene detrás? Bueno, él lo vio con Trump, ¿no? O sea, el señor acabó con el sistema demócrata de Es Estados correcto. Unidos y ganó, pero una planadora en el Partido Republicano. Es correcto. Pero bueno. 8:32. Ya está nuestro invitado, Flor. Sí, Turismo. sí, ya está nuestro En invitado. unos minutos ingresa a la cabina, así que podemos escuchar la información deportiva con Pablo Alvarado y ya regresamos. Chao, pues. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte.